Mi nombre es Mario Luis Peña Chávez, soy estudiante de la Universidad Estatal de Distancia, la UNED. Estudio la carrera de Ciencias Criminológicas. En este video audiovisual de la materia Principio de Derecho Especial es de la TIA 5. Me toca explicarle unas cuantas preguntas o hablarles de la explicación de estas preguntas. En la primera pregunta, explique la importancia de lo regulado en el artículo 45 de la Constitución Política en relación con los delitos contra la propiedad y los delitos contra el patrimonio. Artículo 45. La propiedad es inviolable. Nadie puede privarse de la suya si no es por interés público, legalmente comprobado y previa indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar 2 años después de concluido el estado de emergencia. En el artículo 45 lo que nos quiere decir que es que la Constitución Política de Costa Rica identifica el derecho de toda persona a la propiedad privada y determina que ésta solo puede ser limitada o expropiada por razones de interés público o mediante el cumplimiento de los requisitos legales. Este artículo constituye el fundamento constitucional de la protección del patrimonio de las personas y justifica que el Estado sancione penalmente las conductas vulnerables de ese. Los delitos contra la propiedad y el patrimonio buscan proteger los bienes materiales y los derechos económicos de las personas frente a acciones como el hurto, el robo, la estafa o daño. De esta manera, el Código Penal desarrolla la protección establecida por la Constitución mediante la creación de delitos y sus respectivas sanciones. Exponga los conceptos de propiedad y patrimonio. Precise cuál es su diferencia. En DRAE se define como derecho o facultad de poseer algo y poder disponer de ella dentro de los límites legales. En términos sencillos, se puede establecer que la propiedad es un derecho que se tiene sobre un bien o incluso una expectativa de derecho, de tal manera que se puede disponer del mismo de la forma en que se quiera, siempre que se respeten los parámetros o el marco legal correspondiente, es decir, es algo que pertenece y que tenga plena posibilidad de disposición. La propiedad es el derecho que tiene una persona para usar, aprovechar, administrar y disponer de un bien conforme a la ley. Este derecho le permite al propietario decidir qué hacer con sus bienes siempre y cuando lo haga respetando a la ley. En el TRAE patrimonio se define como el conjunto de bienes propios adquiridos por cualquier título. Asimismo, se le define como el conjunto de bienes pertenecientes a una persona natural o jurídica o afectos a un fin susceptible de estimación económica. La principal diferencia La principal diferencia consiste es que la propiedad es un derecho que se ejerce sobre un bien específico, mientras que el patrimonio prende todos los bienes, derechos y obligaciones con el valor económico que posee una persona. Por lo tanto, existen delitos que afectan directamente a la propiedad, como el robo de un vehículo, y el patrimonio sería una estafa bancaria que provoca una pérdida económica. Explique cómo se regulan los delitos de hurto simple y robo simple en el Código Penal. Construye y exponga un ejemplo de cada uno de tales ilícitos. Precisa cuál es su principal diferencia. En hurto simple, concretamente, en este delito regulado en el artículo 208 del Código Penal, se castiga el apoderarse ilegalmente de una cosa, mueble, total o parcialmente ajena. Hurto simple es como la conducta mediante cual una persona se apodera ilegalmente de un bien
de un bien mueble total o parcialmente ajeno sin utilizar la violencia o intimidación sobre las personas. Ejemplo de hurto simple. Eh, una persona ingresa a una tienda y aprovechando un descuido del dependiente o la persona que atiende en esa tienda, guarda un teléfono celular en su bolso y sale sin pagarlo. En este caso existe un apoderamiento ilegalmente del bien, pero no se emplea violencia ni amenaza. Robo simple. Se regula en el artículo 200 del Código Penal y se establecen distintas consecuencias jurídicas penales dependiendo de la forma en que ocurra el apoderamiento ilegítimo. Robo simple es cuando el apoderamiento del bien se realiza mediante la violencia o intimidación contra la víctima o empleando fuerza para lograr el robo. Esta diferencia hace que el robo tenga una mayor gravedad, por lo tanto, es una pena más severa que el hurto. Ejemplo de robo simple. Una persona amenaza con cuchilla a otra para obligarle a entregar su teléfono celular y luego huye con el teléfono. Entonces el apoderamiento se realiza mediante la intimación, por lo cual sería un delito de robo simple. La diferencia consiste en que el robo se comete sin violencia ni intimidación, mientras que el robo requiere el uso de violencia, intimidación, intimidación o fuerza. Explique cómo se regula el delito de robo agravado en el Código Penal y construye y exponga un ejemplo en el que se da tal tipo de ilicitud. Robo agravado es el delito que se regula en el artículo 213 del Código Penal y se castiga a una persona de 5 a 15 años de prisión. En el Código Penal establece que el robo agravado es cuando el delito de robo se comete bajo circunstancias que aumentan su gravedad. Entre ellas se encuentra el uso de armas, la participación de varias personas, la producción de lesiones a la víctima o la comisión del hecho en condiciones especialmente peligrosas. Estas circunstancias hacen que el riesgo para la víctima sea mayor y por ello la ley establece penas más elevadas que las previstas para un robo simple. Ejemplo, tres personas ingresan armadas a una vivienda durante la noche, mientras una amenaza a los habitantes con una arma de fuego, otra sustrae dinero y objetos de valor, y la tercera persona vigila la entrada para evitar que alguien intervenga. Debido al uso de armas y la participación de varias personas, esto sería un robo agravado. Conforme a lo establecido en la resolución número 0086-5-2016 de las 9:12 horas del 9 de septiembre del 2016 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, explique en qué momento se da la consumación del delito de robo. La consumación de delito se produce cuando la víctima pierde la posibilidad de disponer del bien, al ser sacado de esta esfera de custodia, afectándose de forma el bien jurídico, independientemente de la proximidad espacial y temporal con que pudiera haberse recuperado y de la eventual intervención de los terceros en la detención del imputado. Según lo que dice la resolución de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, el delito de robo se considera consumado desde el momento en que la víctima deja de tener el control o la posibilidad de disponer de su bien, porque éste fue tomado y sacado desde su custodia por el autor del delito. No es necesario que el delincuente logre huir o quedarse definitivamente con el objeto robado, aunque el bien sea recuperado poco tiempo después o la persona responsable sea detenida, sea detenida inmediatamente ahí cuando comete robo, ya eso se considera robo consumado. Ya a ver, ya que el patrimonio de la víctima fue afectado desde el instante en que perdió el control sobre el bien. Conforme a lo establecido en la resolución número 00824-2013 de las
de las 9:16 horas del 27 de junio del 2013 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia exponga el análisis que se desarrolla en la relación con los elementos configurados del delito estafa. De acuerdo con la resolución de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, para que exista el delito de estafa deben acreditarse ciertos elementos. El primer elemento sería lo primero que se analizó el tribunal para disputar su fallo absolutorio es que el ofendido no fue inducido a error por parte del acusado, elemento configurativo del tipo penal de estafa, debido a que se acreditó que las circunstancias del hecho que motivaron el préstamo del vehículo en cuestión eran verdaderas y de pleno conocimiento del perjudicado. El segundo elemento sería, los jueces consideraron como un segundo elemento que determinó la absolutoria a favor del S, que la prueba no permitió acreditar que la constitución de la sociedad del servicio S.A. estuviera determinada por el interés del encartado de, de desapoderar el bien afectado. En consecuencia, la sala consideró que no se acreditaron los elementos necesarios para demostrar la existencia de delitos de estafa, por lo que se mantuvo la decisión absolutoria. Explique cómo se regula el delito de estafa informática en el Código Penal. En términos generales, la conducta descrita en este tipo de objetivo del artículo 217 bis del Código Penal se pueden denominar como acciones informales fraudulentas que se ejecutan de distinta forma, las que generan o tienen como resultado información falsa, incompleta o engañosa, con la cual el agente activo procura u obtiene un beneficio patrimonial indebido con perjuicios para una persona física o jurídica. En el delito de estafa informática, al igual que en la estafa convencional, se requiere que un perjuicio para una persona física o jurídica y la pena que se fija para tal ilícito, la pena que se fija para tal ilícito es de 3 o 6 años de prisión. La estafa informática es como una modalidad de estafa en la que una persona utiliza sistemas informáticos, programas, dispositivos electrónicos o cualquier tecnología para obtener un beneficio patrimonial ilícito y causar una pérdida económica a otra persona. En este delito se puede cometer mediante la manipulación de datos, el acceso indebido al sistema informático, la alteración de programa o el uso de medios electrónicos para realizar transferencias de dinero o aportarse bien ajeno. Explique de qué forma se regula el delito de daños en el Código Penal y precise cuál es la diferencia con el delito de daño agravado, cómo obstruya y expongo un ejemplo de los delitos de daño agravado. Delito de daño. La acción típica se regula en el artículo 228 del Código Penal. Es la de destruir y inutilizar, hacer desaparecer o dañar cualquier modo una cosa total o parcialmente ajena. Delito de daños agravado. El tipo de delito de daños antes estudiado se agrava conforme a lo dispuesto en el artículo 229 del Código Penal, de modo que se fija una pena mayor, 6 meses o 4 años de prisión. Debido a delito de daños es la conducta que cometen las personas al destruir, deteriorar y inutilizar o afectar un bien ajeno sin autorización de su propietario. Los delitos de daños agravados se presentan cuando el hecho se comete bajo circunstancias que aumentan su gravedad. Por ejemplo, cuando el daño recae sobre bienes de utilidad pública, bienes destinados al servicio público, patrimonio cultural y otros bienes específicamente protegidos por la ley.